soy Francisca Espinosa, maestra de educación infantil y en estos momentos asesora de formación en el Centro del Profesorado de Almería. Voy a intentar dar respuesta a algunas de las cuestiones que Fernando me planteaba en torno a la organización del aula de infantil en Rincones. Bien, si entramos en el aula cuando ésta está vacía, sin niños y sin niñas, y observamos el espacio, la distribución de los materiales, cómo están colocadas las mesas y las sillas, podremos de alguna manera aventurar qué tipo de metodología se trabaja en este aula. Es decir, el espacio de alguna ya dice mucho de lo que ocurre en el aula y de alguna forma condiciona o propicia una forma de enseñar y una forma de aprender. El espacio puede estar estructurado de forma que prime escuchar a la maestra, trabajar en silencio, ver todo en la pizarra, con mesas y sillas suficientes para que todos puedan estar sentados a la misma vez haciendo la misma actividad. En la gran mayoría del aula de infantil, la mayor parte del espacio del aula está ocupado con mesas y sillas, lo que evidentemente dificulta el movimiento por el aula y el acceso libre a todos los materiales. Si lo que perseguimos es que el aula se convierta en un espacio de vida en el que los niños y las niñas descubren el mundo y construyen sus primeros aprendizajes, deberemos pensar en una distribución del espacio que facilite el movimiento, que facilite el acceso libre al material, que permita las interacciones y los intercambios entre los niños y las niñas, que permita sentarse cómodamente en la zona de los cojines a leer mi cuento favorito mientras la maestra prepara una exposición oral con un pequeño grupo y el resto de la clase está realizando otros trabajos. En este sentido, la organización del aula en rincones o zonas es la propuesta metodológica que a mi entender es la más adecuada. En esta propuesta, la organización del aula en rincones, el aula se encuentra dividida en distintas zonas o rincones con distintas propuestas de actividades y en donde los niños y las niñas trabajan en pequeños grupos. En esta propuesta predomina sobre todo la interacción y el intercambio entre el alumnado. Este tipo de propuestas metodológicas, el trabajo en rincones sobre todo lo que favorece es la autonomía, al hacer a los niños y a las niñas partícipes y responsables de su propio aprendizaje y nos permite adaptarnos a la diversidad de necesidades y de intereses y de ritmos de aprendizaje que podemos encontrar en el alumnado de nuestra aula, puesto que este tipo de organización permite organizar distintas actividades. Además son actividades que suelen ser abiertas y flexibles, de forma que una misma actividad puede ser realizada de distinta manera por uno o por otro alumno. Estamos muy acostumbrados a asistir, por otro lado, a la hora de educación infantil, en donde los niños tienen un sitio asignado, una percha, incluso muchas aulas de infantil, los nombres de los niños están pegados en su sitio, lo que de alguna forma dificulta el que me cambie de sitio y de alguna manera me condiciona a que a lo largo de todo el año voy a estar sentado al lado de uno o de otros compañeros. Este tipo de agrupamiento es adecuado si pretendemos trabajar en el aula de manera individual, no hablar con los compañeros, si pretendemos no copiar, que no se copie, que no se distraiga, pero este tipo de organización responde a una concepción del aprendizaje en el que los niños aprenden con ejercicios de repetición, en donde el saber nos viene dado o transmitido por el docente y en donde el aprendizaje se considera una actividad en solitario y en aislamiento.
Sin embargo, todas sabemos que el aprendizaje implica relacionarse con el mundo, establecer múltiples relaciones, interaccionar con el maestro o la maestra, o con otros niños y niñas, interaccionar con los distintos elementos del aula. Entonces, yo entiendo que difícilmente podremos interaccionar con nadie si no me puedo levantar de mi sitio. Las maestras sabemos muy bien escribir en nuestras planificaciones palabras como investigar, aprender por descubrimiento, crear conflictos, pero para ello los niños y las niñas necesitan levantarse de su sitio y explorar el mundo que les rodea, empezando por el mundo del aula. La organización del espacio dividida en rincones permite organizar diferentes situaciones o distintas situaciones de aprendizaje y permite a los niños, para poder realizarlas y poder acceder a cada una de las zonas del aula, evidentemente deben moverse libremente por el aula. No tienen asignado un sitio fijo, sino que se van a ir repartiendo por el espacio del aula dependiendo de la tarea que tengan que realizar, y acudirán a uno o a otro rincón. En cuanto a los agrupamientos, pasará igual. En unas ocasiones estaremos agrupados de una manera, en pequeños grupos, o trabajaremos con unos compañeros y compañeras, y en otros momentos trabajaremos con otros. En este tipo de propuestas, el espacio organizado por rincones o por zonas permite desarrollar o llevar a cabo distintas funciones. Podríamos hablar de rincones o zonas para compartir una lectura en silencio donde no nos moleste, o zonas para realizar pequeñas investigaciones, ver por ejemplo cómo ruedan los objetos, zonas para recrear situaciones de la vida diaria, como son el médico, la tienda, la casita. Todo este tipo de zonas y de actividades que querríamos llevar a cabo en el aula, si tuvieran un lugar determinado y fijo, nos obligaría a disponer de un aula con varias hectáreas, cosa que, tal y como está la aula de infantil, creo que no es viable. Es por ello que necesitamos de alguna manera zonas que funcionen de distintas formas y que se vayan alternando. La idea es que una misma zona desempeña funciones dependiendo de la necesidad o de la actividad que estemos llevando a cabo. En los rincones, en un mismo rincón puede trabajar un grupo de 4 o de 5 niños y niñas, en el que en ocasiones se trabaja, y el hecho de que estén todos agrupados en pequeños grupos no quiere decir que se trabaje en grupos. Hay veces que en el rincón se puede trabajar, hay propuestas de actividades para trabajar individualmente. En otras ocasiones habrá propuestas de actividades para trabajar en pareja, y en otras ocasiones habrá también actividades para trabajar todos en pequeños grupos. Trabajar en grupo no implica solo estar sentado uno al lado del otro, al lado del compañero, sino que implica que el grupo es responsable de llevar a cabo o de realizar el producto final. Por lo tanto, el trabajo será un trabajo de tipo colaborativo, en el que solo habrá un trabajo final de todo, y la idea sería que el alumnado de esta manera colabora, necesita confrontar ideas, necesita ceder, ponerse de acuerdo, aceptar, surgen conflictos, solucionarlos, en fin, trabajar en pequeños grupos implica aprender con los demás, a interaccionar, a decidir, a discutir, a tomar decisiones conjuntas, a aceptar el punto de vista del otro. Y todo esto es difícil si no se aprende, y mucho menos si no lo enseñamos.